Carlos Rivera de IDL, el abogado de IDL, está con nosotros para acompañar, para darnos un panorama, una opinión, esclarecernos si puede o no darse este indulto, si es o no constitucional, porque se habla de que Fujimori no habría cometido, es lo que dicen la defensa de Fujimori, crímenes de lesa humanidad. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, un abrazo desde Tacna. ¿Nos puedes orientar en lo que está pasando en el plano jurídico en estos momentos en el TC que buscan la defensa de Fujimori escarcelarlo, dejarlo libre el día de hoy? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Siempre con situaciones bastante complicadas, ¿no? Esta me parece que es una más. Me parece que esta es una repetición de algo que ya vivimos el año 2017, 2018, y sobre lo cual ya hay pronunciamientos no solamente del Poder Judicial peruano, sino sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, me parece que este es un intento un poco más burdo, un poco más trucho, como se suele decir, del que ocurrió en diciembre del año 2017, cuando PPK, como resultado de una evidente e ilegal negociación política, otorgó el indulto al condenado Alberto Fujimori. Me parece que fue la noche del 24 de diciembre del año 2017. Estábamos, ¿no?, por celebrar la Navidad. Exactamente. A PPK no lo habían vacado y en compensación a esos votos que le consiguió Kenji, firmó el indulto. Exactamente, esa fue la circunstancia, ¿no? Y esa circunstancia nos llevó, como peticionarios en el caso Barrios Altos y La Cantuta, a presentar un pedido de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo que en febrero, el 2 o el 3 de febrero, se realizó una audiencia de supervisión de cumplimiento y expusimos ahí las razones de por qué razón considerábamos que esa medida dada por Pedro Pablo Kuczynski había sido una medida no solamente ilegal en el marco de la legislación peruana, sino que además contraria a las sentencias de la Corte Interamericana, tanto en el caso Barrios Altos y La Cantuta, las que disponen que se investigue, juzgue y sancione a todos los responsables, y que determina que Barrios Altos y La Cantuta son un crimen de lesa humanidad, sino también al propio espíritu y texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, que habla de que los estados están obligados a respetar y a proteger los derechos fundamentales de la persona humana. El resultado de esa audiencia, recordarás, Fernando, fue una resolución de supervisión de cumplimiento del día 30 de mayo del año 2018, ¿no es cierto? Respecto de las obligaciones y cuál es el sentido de aquellas de juzgar, investigar, juzgar y sancionar a quienes están condenados por crímenes contra los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y en esa sentencia y en esa resolución de cumplimiento de la Corte Interamericana, la Corte no solamente analiza el tema, analiza el caso Fujimori y las circunstancias políticas que habían originado esta decisión, y determina, sobre todas las cosas, una cosa de verdad muy importante, que es un estándar al que los estados tienen y están obligados para cumplir para el otorgamiento de indultos humanitarios a los condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Porque hay que tener en cuenta, Fernando, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido una jurisprudencia que ha ido marcando un marco de limitación para el otorgamiento de beneficios o eximentes de responsabilidad a aquellos que están condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos. Recordemos que la sentencia de Barrios Altos de marzo del 2001 ya estableció la prohibición de prescripciones y de amnistías, ¿no es cierto? Y solo 5 años después, me parece el año 2006, en un caso contra Colombia, la Corte Interamericana a esa afirmación que hace en la sentencia del caso Barrios Altos le agrega que también están prohibidos los indultos. Y en esta supervisión de cumplimiento de mayo del año 2018, la Corte desarrolla y dice, efectivamente, por razones de salud, ¿no es cierto?, cuando no es posible que en los establecimientos penitenciarios se dé atención médica a los internos, dice, el Estado está obligado a cumplir un estándar de requisitos, ¿no? Y dice que, oye, el condenado, ¿no es cierto?, primero tiene que acreditar un problema grave de salud, ¿no es cierto?, es evidente. Segundo, dice, tiene que haber pagado, pues, o haber cumplido la reparación civil, debe haber cumplido con el esclarecimiento de los hechos que han sido materia
del crimen por el cual ha sido condenado, debe haber hecho una expresión pública de perdón. En realidad, ninguna de esas exigencias son, digamos, cuestiones complicadas o imposibles de materializar. Pero el dato concreto es que la Corte dice que esas obligaciones se tienen que cumplir. La pregunta es, ¿cuál de ellas cumple el señor Fujimori? Ninguna, ¿no es cierto? Ninguna. No ha pagado reparación civil, dice hasta el día de hoy él y sus defensas que nunca cometieron los hechos, dice además que no, que Barrios Altos y La Cantuta no son crímenes de lesa humanidad. Lo acabo de escuchar a mi buen amigo César Nakazaki reafirmar lo mismo cuando la sentencia desarrolle ese tema, porque fue el resultado de un debate que hubo en el juicio y por eso se concluye en la parte resolutiva que Barrios Altos y La Cantuta son crímenes de lesa humanidad y tampoco ha pagado la reparación civil. Por lo tanto, digamos, estamos en un escenario, yo diría, idéntico al del año 2017, ¿no es cierto? Y consecuentemente, ¿qué cosa es lo que ha cambiado, Fernando? Lo único que ha cambiado, ojo con el dato, es, como lo hemos conversado en alguna oportunidad, es la composición del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Tras la muerte de Carlos Ramos, el Tribunal Constitucional pasa de ser un órgano jurisdiccional de 7 miembros a 6 miembros, ¿no es cierto? Y eso es muy importante en realidad, ¿no es cierto? Anteriormente, hay que ser muy claros, anteriormente a la muerte de Carlos Ramos, en materia de derechos humanos, era evidente que había una mayoría absolutamente democrática y pro derechos humanos en el Tribunal Constitucional, que estaba constituido por Eloy Espinosa a la cabeza, Marianela Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda, sin duda alguna. Tras la muerte de Carlos Ramos, se reconfigura la composición del Tribunal Constitucional y por lo tanto hay ahí un sector de derecha, un sector absolutamente antiderechos, que siempre perdió en el Tribunal Constitucional, que ahora maneja el TC, por un dato adicional. Desde el 1 de enero de este año, Eduardo Ferrero es el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y por eso es que ya lo hemos visto en la sentencia del Frontón del último viernes, ¿no? Me parece que ese ha sido un ensayo de verdad súper importante. Ya en esa sentencia, formalmente hay un empate. Blume, Ferrero y Sardón por un lado, y por el otro lado, Espinosa, Ledesma y Miranda. Pero el elemento importante viene desde el reglamento del Tribunal Constitucional cuando dice que cuando hay dirimencia o cuando hay empate, el presidente dirime. Y por lo tanto, en estas circunstancias, Ferrero tiene un voto doble, ¿no es cierto? Su voto vale 2. Y por eso es que ganan 4-3 el tema del frontón. Y sale esa resolución aberrante que han sacado el último viernes. Y creo que eso es lo que de manera idéntica se va a presentar hoy día por la tarde, ¿no es cierto? Yo no tengo ninguna confianza de que Ferrero se inhiba, ni mucho menos. En realidad creo que aquí hay una dinámica y hay una alternativa política que se ha tomado desde este sector del Tribunal Constitucional de ir en retroceso en todos los temas de derechos humanos, ¿no es cierto? Y creo que hay una agenda también política sobre la cual ellos están cumpliendo. Digamos, no creo que haya argumentos más allá de este disparate, disculpe el término, que vienen argumentando de que Barrios Altos y La Cantuta no son crímenes de lesa humanidad y que simplemente fue una declaración y una suerte de comentario que se hizo en algún momento en el juicio cuando hay un capítulo de la sentencia que expresa el debate interno que se hizo en el juicio y sobre todo está la parte resolutiva. Por lo tanto, tú acabas de publicar en Twitter, y se lo digo a toda la gente que maneja Twitter, Carlos ha publicado hace 16 minutos parte de la sentencia donde se indica, y la estamos publicando en la televisión, los mencionados delitos, está caso La Cantuta, caso Barrios Altos, los mencionados delitos de homicidio calificado de lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Eso es parte de la sentencia, indicas tú, del 7 de abril de 2007 contra Fujimori. Exactamente. Y mira, es cierto, como una casa porque es que siempre niegan que la sentencia de Fujimori sea crimen de lesa humanidad, pero está en la sentencia. Exactamente. Mira, brevemente te cuento cuál fue la circunstancia de la incorporación de esa calificación que proviene del derecho penal internacional. Efectivamente, Fujimori así fue acusado por los delitos de homicidio, secuestro agravado, ¿ok? Homicidio calificado y secuestro agravado. Nosotros, desde la primera sesión de las 167 sesiones que tuvo el juicio contra Alberto Fujimori, presentamos los argumentos para que el tribunal califique los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base del derecho penal consuetudinario, es decir, ese derecho que se va forjando
desde la Primera Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, el Estatuto de Nuremberg y todo lo que vino en adelante. Y por eso es que dentro del juicio hay por lo menos durante 3 sesiones que hay un debate intenso con Nagasaki, aunque él ahora lo niega, pero hay un debate intenso con Nagasaki sobre si Barrios Altos y La Cantuta son crímenes de lesa humanidad. Y el resultado de ese debate está primero en un capítulo de la sentencia. Dice, Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. Y el tribunal desarrolla por lo menos en unas 15 páginas por qué Barrios Altos y La Cantuta son crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo que lleva al tribunal a concluir, no en la parte de los considerandos, sino en la parte resolutiva, que es la que acabo de publicar, que Barrios Altos y La Cantuta efectivamente constituyen crímenes de homicidio calificado o asesinato, de lesiones graves, de acuerdo al derecho penal nacional, ¿no es cierto? Pero ahí viene la práctica de lo que ha sido la jurisprudencia peruana, califica complementariamente esos crímenes de homicidio calificado y de lesiones graves como crímenes de lesa humanidad. Esa calificación es, por lo tanto, la incorporación del derecho penal internacional a la sentencia del caso Fujimori. Y por lo tanto, el tribunal de juzgamiento que presidió San Martín está calificando los hechos como crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? No lo está haciendo de acuerdo a la ley penal peruana. Ese es otro debate, ¿no es cierto? Ese es otro debate. Por lo tanto, es absolutamente correcto. Esa sola calificación trae consecuencias. La primera consecuencia que se conoce aquí y en cualquier parte del mundo cuando alguien califica un crimen de la ley penal nacional como lesa humanidad es que el crimen se convierte automáticamente en imprescriptible, ¿no es cierto? Por eso, digamos, ese asunto nadie lo duda. Pero creo que ese es un recurso absolutamente manido de los últimos tiempos, de decir no fue condenado, no fue sancionado y no hubo esa calificación que proviene del derecho penal internacional. Por eso, siempre que puedo, publico esa parte de la sentencia, porque en realidad aquí no es tanto lo que dijo en una entrevista tal o cual juez. Hay que leer la sentencia, porque finalmente el elemento de referencia que los magistrados deben tener son las sentencias, no las declaraciones de los abogados o las declaraciones de los jueces, ¿no? Eso coloca al caso Barrios Altos y La Cantuta y al caso Fujimori en otra dimensión, que es la dimensión sobre la cual analiza el caso la Corte Interamericana en mayo del 2018 y dice, oye, en realidad, si tú estás condenado por crímenes de lesa humanidad, el Estado peruano tiene que cumplir ciertos requisitos. No puede otorgarse indultos, amnistías a violadores de derechos humanos porque dice, yo como Corte Interamericana he ido desarrollando mi jurisprudencia para establecer un marco de limitación, ¿no? Porque la Corte reflexiona de una manera, yo diría, bastante sensata. Dice, oye, si estamos en crímenes horrendos, crímenes sumamente graves, que tienen el repudio de la sociedad en su conjunto, dice, por lo tanto, hay que activar pues, el principio de proporcionalidad. Y ese principio de proporcionalidad, ¿qué dice? Oye, las personas que cometen crímenes horrendos tienen que merecer sanciones penales o penas sumamente drásticas, ¿no es cierto? Y dice adicionalmente que esa sanción que te han aplicado es parte de las obligaciones que la Corte ha establecido, especialmente la obligación de sancionar. Y la sanción, dice la Corte, no es que simplemente te declaren la condena. La sanción es que tú cumplas tu condena, porque justamente tú tienes una deuda con la sociedad y con las víctimas de los crímenes por los cuales te han condenado, ¿no? Ese es el raciocinio. Esa circunstancia no ha cambiado. Ya, ahora, y por eso lo que puede que hoy día ocurra es simplemente un gesto político, una maniobra política, en la cual el TC va a ser, te lo digo, Fernando, con absoluta certeza, va a ser el ridículo internacional. Ya, a eso voy, porque el TC resuelve cuestiones jurídicas, no políticas, y va a tomar una decisión por cercanía política al fujimorismo. Sin duda, es el único argumento, digamos. Si alguien sensatamente quiere analizar el caso Fujimori, digamos, no va a encontrar ningún argumento jurídico, constitucional o de derecho internacional que habilite la posibilidad de revisar la legalidad del indulto que otorgó Pedro Pablo Kuczynski. El único argumento que va a encontrar es un argumento político. No hay otro. Como cuando un tribunal levanta argumentos políticos, digamos, ya deja de ser pues, un tribunal de justicia y pasa a ser pues, un grupo de operadores políticos, ¿no? Como habrás escuchado, Rosa María Palacios, analista y periodista, también dice que en una alianza con el gobierno
no pondría a sus procuradores a apelar esta medida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Las familias, alguien individual puede llevar el caso a la Corte para que la Corte se baje la decisión del TC? Mira, ahí te anuncio una primicia, Fernando, porque se acaba de presentar. La Coordinadora de Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos, la FEDEPAZ, Comicef y el CEGIL de Washington, acabamos de presentar a la Corte Interamericana un pedido de medidas provisionales. ¿Qué significa eso, Fernando, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Le estamos pidiendo a la Corte Interamericana que tome medidas urgentes sobre el peligro de que una persona que ella misma está disponiendo, que debe permanecer en prisión, salga en libertad de manera indebida. Ya, ese pedido se acaba de presentar a la Corte Interamericana hace unos instantes y vamos a esperar la reacción de la Corte, que podría ser emitir esas medidas provisionales o eventualmente llamar a una audiencia de supervisión de cumplimiento, como esa que ocurrió en febrero del año 2018 y que tuvo como resultado la emisión de una resolución lo suficientemente importante como para que obligue al sistema de justicia a anular el indulto, como efectivamente ocurrió con las resoluciones del juez supremo Núñez Julca y de la Sala Penal Especial de la Suprema que presidía en ese momento el señor Jorge Salas Arenas, digamos. Por lo tanto, no es tan fácil esto. Y lo que pretendería hacer el Tribunal Constitucional es un verdadero despropósito, un acto abiertamente ilegal, un acto contrario a la sentencia de la Corte Interamericana, y nos pone, como te vuelvo a decirlo, en un absoluto ridículo. Eso es lo que vamos a ganar. Y lo siguiente es que Fujimori va a volver a prisión, no tengo ninguna duda. Claro, ahora, ¿esa medida puede ser dada antes de que el TC se reúna? Mira, yo creo que ahí jugamos contra el tiempo, ¿no? Ajá, lo que teníamos conocimiento, Fernando, es porque la colocación en agenda del tema ha sido ayer que se conoció. O sea, exactamente. O sea, todos nos hemos enterado ayer, entre el mediodía y la tarde, ha habido un adelantamiento, un apuro. No sé cuál es la razón, pero en realidad, digamos, un tema como los jueces del TC saben que es un tema sensible, políticamente relevante, jurídicamente importante, hay sentencias de la Corte Interamericana y tú no puedes manejar un tema como ese como si fuese pues, parte de los enseres de tu bodega, ¿no es cierto? Tienes que manejarlo con la seriedad que corresponde al caso. Pero, digamos, acá estamos jugando contra el tiempo. Espero que la Corte tome alguna medida, pero probablemente estemos en las horas simplemente previas a una liberación de Alberto Fujimori. Ya, y si es que el TC falla hoy a favor de Fujimori ese recurso, ¿inmediatamente es aplicable la medida hoy mismo? Sí, de hecho que sí, la sentencia del TC se cumple inmediatamente. Recuerda que cuando fue liberada Keiko, cuando fue liberado Humala o liberada Nadine Heredia, el TC emitió hoy día y en el día fueron puestos en libertad, ¿no? Son de inmediato cumplimiento. ¿Y cuánto puede durar esto con una medida provisional que tome la Corte o que acoja un pedido de las familias? Mira, yo creo que ahí jugamos con los tiempos de la propia Corte Interamericana, ¿no? Felizmente ahora es un tribunal que está, digamos, reactivado luego del tema de la pandemia, pero me voy un poco a los plazos con los que se produjo el año pasado, el año 2018, ¿no? Fujimori fue indultado en el 24 de diciembre, ¿no es cierto? La audiencia de supervisión se desarrolló el 2 de febrero del 2018. La resolución de la Corte salió publicada el día 30 de mayo y Fujimori volvió a prisión el 3 de octubre del año 2018, ¿no? Ya. Ese fue el tiempo que duró dar cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana. Me temo, Fernando, que en este caso la cosa va a ser mucho más rápida, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué? Porque jugamos con un escenario que simplemente es una repetición del pasado, ¿no? Ya la Corte tomó una decisión, la Corte no tendría por qué ocupar tanto tiempo en decir lo que ya dijo el 2018 y por lo tanto creo que el tiempo de un probable regreso, si es que hoy día es liberado de Fujimori de prisión, sería yo creo que mucho más corto que en esa oportunidad. Y la ponencia de Blume no se conoce, se va a conocer después recién. Sí, bueno. O sea, ¿qué dice Blume para aceptar el pedido, no?
Mira, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué dice Bloom? Me imagino que la línea que pretenden como que cuestionar sigue siendo la calificación de los hechos como crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque entienden que ese es, digamos, el soporte que proviene desde el derecho internacional, el soporte jurídico de derecho penal internacional, que es justamente el que determina que estamos ante un caso no de un delito común, sino de un delito particularmente grave y cuyas reglas, ¿no es cierto?, provienen del derecho internacional y de la jurisprudencia internacional. Ha habido un intento reiterado de negar esa condición. Obviamente lo hacen en el ánimo de decir, oye, pucha, como no es crimen de lesa humanidad, por lo tanto no importa lo que diga la Corte Interamericana. Y nos regimos únicamente por las reglas penales o penitenciarias o de beneficios del derecho nacional o del derecho interno. Yo creo que la línea de argumentación va en ese sentido. Además, tú recordarás que me parece debe ser el sexto o séptimo habeas corpus que ingresa por Fujimori al Tribunal Constitucional. Los anteriores han sido cuestionando la sentencia condenatoria. Y siempre ese ha sido un elemento reiterado en el que además, digamos, jueces como Sardón ya han emitido un pronunciamiento. Digamos, Sardón poco más y no dice que hay que pedirle disculpas a Alberto Fujimori por haber sido condenado. Creo que esa va a ser la línea de desarrollo, ¿no? Porque me parece que no conozco ningún otro elemento que abone en favor de anular las resoluciones judiciales que a su vez anularon el indulto del año 2017. No conozco en realidad. Y ahora, si uno recuerda y se va para atrás a la Navidad del año 2017, le dan el indulto a Fujimori, PPK, porque Fujimori estaba muriendo. Supuestamente, ¿no? 17, 18, 19, 20, 21, hace 5 años. Sí. Hace 5 años el señor estaba muriendo. Sí. ¿No? Recordaremos que hasta el 2017 Fujimori de manera reiterada visitaba la clínica y se anunciaba y como que nos estaban preparando psicológicamente a que Fujimori estaba mal, ¿no? Digamos, por esas cosas de la vida, me alegro bastante yo, pero por esas cosas de la vida llegó la pandemia y Fujimori nunca más salió del penal Barbadillo, nunca más se fue a un lugar en el que podía contagiarse. No se expuso en la clínica para nada. No, jamás. Recién una cosa última de hace pocos días, ¿no? Pero, digamos, por lo tanto, sospecho que esas afirmaciones que daban cuenta de una junta médica que nadie había visto, pareciera que no estaban en lo cierto, ¿no? Fujimori por lo menos ha vivido 5 años más, como tú bien dices, ¿no? Eso se cuestionó en su momento, ¿no? La forma irregular, cómo se había evaluado médicamente al señor Fujimori. Disculpa, Carlos, que te interrumpa, pero ya nadie cree eso de que los trasladitos a la clínica para aquí y para allá. O sea, ese grado de credibilidad en el tema de la enfermedad de Fujimori no lo cree. Exactamente. Por lo tanto, creo que no solamente no ha habido nada nuevo, sino que ha habido, digamos, probablemente Fujimori tenga peor los problemas de salud que tiene cualquier persona de la edad. Fujimori no es un muchacho, es un adulto mayor, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿solo por el dato de ser adulto mayor hay que sacarlo en libertad? Digamos, ese no es el estándar de la legislación penitenciaria peruana y tampoco es el estándar de quien ha cometido graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de derechos humanos. Ese no es el estándar, ¿no? Tampoco es el estándar del derecho internacional. En países europeos, por crímenes de lesa humanidad condenan personas de más de 90 años, sin ningún problema, y los condenan a prisión perpetua, porque el mensaje que tiene que enviar una sociedad es un mensaje así tan claro como se pretende enviar y se envía en los temas de terrorismo, digamos, cero beneficios. Ya, por lo tanto, ¿por qué sí en temas de violaciones a los derechos humanos? Simplemente porque tienen una bancada, porque tienen operadores políticos y prensa que va alimentando un discurso que más parece un fake news. Yo creo que no, digamos, pero acá lo distinto no va a ser argumentos médicos, no va a ser argumentos jurídicos o constitucionales o de derecho internacional. Creo que lo único nuevo es la nueva composición del TC. No encuentro otra posibilidad. Y están aprovechando de decir, bueno, este es el momento, ¿no es cierto? Y creo que, como te decía hace un momento, creo que lo que vamos a ver es la repetición de la votación en el caso del Frontón, ¿no? Una mayoría que formalmente es un empate y que
se va a obtener una decisión mayoritaria solamente por el voto doble del señor Ferrero. Perfecto. Carlos, muchas gracias. Gracias por la primicia que nos das, que ya concurrieron a la Corte también el día de hoy. Un abrazo acá desde la ciudad de Tacna. Muchas gracias. A ti, Fernando. Hasta pronto. Gracias.